Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Hace pocos días expuse en la pestaña de comunidad una nueva encuesta con cuatro películas estupendas bajo mi punto de vista, para comentar aquí en el canal. Y se puede decir que ya podemos dar por cerrada la encuesta con más de 500 votos y la película que ha ganado la encuesta es una película del director Robert Rodríguez, con el 46, 47, 48% de los votos aproximadamente. El director Robert Rodríguez es un director que se puede decir que yo he hablado muy poquito de él aquí en el canal. Me acuerdo que os estuve comentando algo sobre él cuando hice la review de Alita, Ángel de Combate, hace ya como 3 o 4 o 5 años, o sea, ya tiene tiempo la review. Y la película, evidentemente, es una película moderna o relativamente moderna. Pero el director Robert Rodríguez, dentro de su dilatada ya carrera como director, también como guionista y como productor, nos ha regalado pues títulos bastante atractivos, muy entretenidos, la mayor parte de ellos, aunque yo tengo que decir que el director Robert Rodríguez no es un director que yo considere realmente un autor. Es un director que más o menos se adapta o se va adaptando a las circunstancias de cada temática, de cada película, incluso a las exigencias de los productores o de otros directores que también tienen en cuenta o le tienen en cuenta a él para el rodaje de sus películas. Por ejemplo, sin ir más lejos, para Alita Ángel de Combate, era una película que en un principio iba a dirigir James Cameron y que en mi opinión podría y debería haber dirigido James Cameron, ya que el guión es del propio Cameron, aunque la dirección se puede decir, vista la película, que no es el clásico producto que rodaría Robert Rodríguez al estilo Spy Kids, sino que tiene mucho más de James Cameron realmente que de Robert Rodríguez. Con la película que vamos a comentar esta noche pasa tres cuartas de lo mismo, ahora entraremos de lleno a comentarla. Pero Robert Rodríguez es un director que también nos ha dado productos como por ejemplo Spy Kids, la trilogía de varias películas, creo que eran 4 aproximadamente, la trilogía del mariachi, que comenzó en el año 1992, creo que fue la primera película que filmó Robert Rodríguez, que fue estrenada en el Festival de Sundance, y que el propio Robert Redford, cuyas iniciales también son RR, igual que Robert Rodríguez, qué casualidad, le gustó y le dio carta blanca para que Robert Rodríguez pudiera estrenar en este festival de cine independiente la película del mariachi, que terminó convirtiéndose en un pequeño clásico de los años 90 y que luego continuó con una trilogía en la que estaban, si mal no recuerdo, Desperado y también El Mexicano, o Érase una vez en México, creo que también se llamaba algo así, con Antonio Banderas de protagonista, estas dos últimas. Pero películas todas ellas que están cargadas de mujeres muy sensuales, de acción, de disparos, que tienen un cierto aire al western. Y me atrevería a decir que un cierto aire al spaghetti western. Es Robert Rodríguez un director que yo aquí en el canal, por ejemplo, ha habido comentarios de vosotros, de los suscriptores, diciéndome que el director Guy Ritchie era el director que más se quería parecer a Quentin Tarantino. Yo os tengo que decir que no estoy en absoluto de acuerdo con esa aseveración. Si hay un director que quiera parecerse más en estilo, en lo que se refiere a la planificación de las secuencias, a lo que es el uso de la violencia en las películas, ese es sin duda Robert Rodríguez, además que son dos estupendos y buenos amigos. Para esta película ya no solo contó, la que vamos a comentar no contó solo con Quentin Tarantino, una pequeña colaboración, sino con uno de los grandes escritores de novelas gráficas de nuestro tiempo, el gran Frank Miller. Y la película es nada más y nada menos que Sin City, la ciudad del pecado, que es la película que vosotros habéis escogido para comentar aquí en el canal, ya os digo, por un 46-47% de los votos aproximadamente. La edición en Blu-ray que yo tengo aquí expone que es la edición extendida. Realmente vienen dos Blu-rays. El de la película original, la que vimos en los cines, y también una versión, digamos, extendida y sin cortes, por así decirlo, sin censura, en el que todas las historias, las 4 que están incluidas en la película original, tal y como se estrenó en los cines, son como independientes, van una detrás de la otra. Y forman, digamos, pues, una película entera de 2 horas 22 minutos. En este vídeo vamos a comentar realmente esta versión extendida sin cortes, que realmente las secuencias que tiene ampliadas son mínimas, pero que le aportan un tanto de profundidad, algo más, a los personajes, haciendo que la película sea un poco más redonda, más completa. Pero ya os digo, vienen como en un formato, sobre todo en el segundo disco del Blu-ray, en el que vienen todas independientes. Tú le das al play y directamente te sale una detrás de la otra, las 4.
y no vienen sin conexión alguna. Lo bueno del montaje que supervisó Robert Rodríguez para la edición de los cines es que todas ellas, las historias, tienen un pequeño denominador común y en el montaje se van intercalando de manera que pueden verse perfectamente cuál es ese denominador común que tienen todas ellas en lo que se refiere a argumento, a personajes y el desarrollo de los mismos. Sin City es una película que ya os digo está codirigida entre Frank Miller y Robert Rodríguez. ¿Y por qué codirigida? Porque cuando Robert Rodríguez quiso llevar a la pantalla esta gran novela gráfica, que evidentemente no está toda, es muy extensa, es como una franquicia de libros. Yo recuerdo que en mi tercer o cuarto año de universidad, ahora no me acuerdo exactamente, me dejaron a leer creo que fue el primero o segundo tomo, ahora no lo recuerdo. Lo que más me llamó la atención es que eran las viñetas, era el contraste que había entre el blanco y el negro y el dibujo un tanto extravagantes, con dosis pues de violencia muy exacerbada, y eso es lo que realmente nos vamos a encontrar en la película, en Sin City. Pero también me di cuenta que Robert Rodríguez en la película y Frank Miller en lo que es la novela, lo que estaban haciendo eran un homenaje al cine negro de los años 30, de los años 40 y en parte de los años 50. Un homenaje a ese cine negro de Hollywood, al cine negro de la Warner Bros., al cine negro de la RKO, al cine negro de las grandes productoras de Estados Unidos en aquel entonces, con historias narradas prácticamente en primera persona y con todos los personajes que han abundado en esa gran jungla que nosotros llamamos cine noir, cine negro, en los que están gángsters, en los que están los héroes, están los antihéroes, está las femme fatale, está todo el ambiente turbio, están los callejones, está, digamos, el crimen, están las drogas, está absolutamente todos los elementos del cine negro están condensados tanto en la novela gráfica, al menos en la que yo leí en uno de los tomos que me dejaron, y luego evidentemente pues al ver la película. Yo diría que el mayor logro que tiene Sin City, y que yo creo que se sitúa, no voy a decir de todas, pero por encima de la gran mayoría de las adaptaciones de cómics y de novela gráfica de hoy en día, que se hacen en el cine, es que Robert Rodríguez se puede decir que para la planificación de esta película no tuvo que elaborar storyboards. Es decir, no tuvo que hacer dibujitos de viñetas en lo que se refiere a la misma planificación de la película, ni siquiera en un programa de ordenador, porque con ello contó con la nada despreciable ayuda de Frank Miller. Robert Rodríguez quiso contactar con Frank Miller para decirle: quiero rodar Sin City, una película basada en tu novela gráfica, pero Frank Miller le puso una condición, de que le dejara a él codirigir el film, que los personajes que tenían que estar supervisados por Frank Miller, y que también fuese como una especie de película con las viñetas en movimiento. Robert Rodríguez, sabiendo pues que esas adaptaciones de lo que son los cómics, las novelas gráficas, no es fácil, le dio carta blanca aún así. Es decir, fue un experimento, la película, bastante, vamos así decirlo, arriesgado. Incluso Quentin Tarantino hace una pequeña colaboración en este film. Y Quentin Tarantino le estuvo aconsejando a Robert Rodríguez de que la filmación o la planificación de viñeta por viñeta o secuencia por secuencia basado en las viñetas de la novela gráfica iba a ser toda una locura. Pero Robert Rodríguez tenía mucha fe en Frank Miller y le dejó prácticamente carta blanca para que él dirigiera y planificara la película del modo que él quisiese. Es decir, aquí imaginaos los productores de la película y todo dijeron: bueno, vamos a ver hasta qué punto todo esto puede funcionar. Porque claro, no es lo mismo la narrativa de un cómic que la narrativa cinematográfica. Y caray que sí funcionó. Todos los planos de Sin City, o por lo menos la gran mayoría de ellos, se puede decir sin temor a equivocarse que son viñetas en movimiento. Frank Miller con esta película consiguió lo que otros muchos directores han estado persiguiendo durante mucho tiempo y no lo han conseguido. Es decir, que la película sea un cómic en movimiento. Y ese es el gran y auténtico valor que tiene Sin City y que le pone por encima de la mayoría de adaptaciones de cómics y de novelas gráficas. Es decir, adaptaciones de cómics hemos visto en los últimos años infinidad de ellas, algunas más y otras menos conseguidas, pero ninguna con la narrativa como la que tiene realmente Robert Rodríguez y Frank Miller en esta película, donde directamente vemos un plano que es una viñeta de las de la novela gráfica de Miller, donde los personajes se desarrollan dentro de ese plano. Es decir, tiene una estética muy determinada.
Los movimientos de cámara se puede decir que son mínimos. ¿Por qué? Porque en una viñeta no se tiene que mover la cámara, es decir, no hay, efectivamente una viñeta es un plano, es como si fuera un plano estático. Pero en la planificación Miller y Rodríguez se las apañaron de tal modo que dejando la cámara quieta en muchos aspectos, en unas secuencias sí, en otras no, los personajes se desarrollaban, entraban y salían del plano con una ligereza y con una habilidad extraordinarias. Uno de los aspectos que hoy no tenemos en cuenta, o que no tienen en cuenta la mayoría de directores de todo lo que son las películas basadas en cómics. Y ese es el principal hallazgo cinematográfico que tiene Sin City. Es decir, la narrativa tan elaborada, pero tan fiel, tan sumamente fiel a lo que es la novela gráfica. Otro de los grandes atractivos que tiene Sin City, evidentemente, es el reparto. ¿Podríamos estar hablando de Sin City como una película coral? Pues sí, una película coral porque tiene muchísimos actores, todos ellos sus funciones determinadas y que entran y salen de las historietas según les convenga, pero según también cuáles sean las consecuencias de los acontecimientos. Tenemos a Bruce Willis, Jessica Alba, Rosario Dawson, Clive Owen, Benicio del Toro, Brittany Murphy, Mickey Rourke, tenemos a Rutger Hauer, tenemos una infinidad de actores que en la primera década de los 2000 estaban todos ellos brillando con luz propia, exceptuando Brittany Murphy, que creo que en determinadas circunstancias falleció. Pero todos ellos se puede decir que eran actores que tenían en su momento una muchas ganas de comerse Hollywood, de estar ahí en la élite, de ganarlo absolutamente todo. No tenemos que ver más que ver pues lo jovencita que estaba Jessica Alba, lo jovencita que estaba Rosario Dawson, Clive Owen también. Benicio del Toro ya tenía una cierta experiencia. Acordaos que empezó en los años 80, en el 89, uno de sus primeros papeles en Licencia para Matar, de una de las películas de James Bond. Protagonizada por Timothy Dalton, ya por aquel entonces empezaba. Ya tenía él, digamos que un bagaje, por así decirlo. Pero, por ejemplo, actrices como, ya os digo, Jessica Alba o Rosario Dawson, se puede decir que prácticamente estaban empezando. No así otros como Mickey Rourke o Bruce Willis, que son los que ponen, digamos, la nota veterana dentro de lo que es la película. Tenemos un elenco de actores y de actrices de todas las edades, de todas las generaciones cinematográficas, pero todos ellos entregados a una labor extraordinaria. Y además es que en todo momento se puede ver que el nivel interpretativo es realmente extraordinario. Pero de Frank Miller y Robert Rodríguez, los dos directores de lo que es la película, Frank Miller se encargó de la planificación, del tono de la película, de dirigir a los actores, de todo lo que es cómo tenían que desarrollar su personaje y todo lo que era la puesta en escena. Y Robert Rodríguez se encargó más del aspecto técnico que del artístico. Es decir, de lo que iba a ser el montaje, de la dirección de los actores, en lo que se refiere al desarrollo de los mismos, porque Frank Miller se encarga de decirles, tu personaje es de tal manera, tienes que desarrollarlo así, tienes que interpretarlo de esta manera. De acuerdo, pero luego las labores de director, es decir, desde un punto de vista más interpretativo, más serio, las hacía Robert Rodríguez. Pero se puede decir que es una película que está codirigida por los dos y que los dos tenían funciones bastante específicas. Se puede decir que si Sin City es un film con interpretaciones muy cuidadas, con una puesta en escena que homenajea en todo momento el cine negro clásico, se puede decir que eso todo es labor de Frank Miller. Pero luego todo lo que es, por ejemplo, el ritmo, la violencia marcada, el tono crepuscular de muchas de las historietas, y evidentemente lo que es el montaje de todas ellas, la consecución de las secuencias, el arco dramático de los personajes, aunque esté plasmado en el guión por Frank Miller, eso se encarga de desarrollarlo técnicamente Robert Rodríguez, porque Frank Miller no tenía una experiencia lo suficientemente amplia como para decir, no, y ahora tu personaje tiene que ser de esta manera, de esto, del otro. Digamos que Frank Miller les dio indicaciones y Robert Rodríguez fue el que les dio el arco dramático a todos y cada uno de los personajes. Quentin Tarantino estuvo también involucrado en el proyecto. Lo que ocurre es que Quentin Tarantino, pues, nunca le ha gustado filmar con pantalla croma. Es decir, Quentin Tarantino es de los que piensa que sus películas son de la vieja escuela. Y todo lo que vemos en las películas de Tarantino, se puede decir que prácticamente todo, es real.
ningún decorado está hecho por ordenador, nada es digital, y claro, pues él desde un principio tuvo ciertos reparos. Pero bueno, como se conocían, pues le filmó una secuencia. La secuencia es una secuencia o parte de una secuencia de una de las historietas en las que Benicio del Toro y Clive Owen se reparten el protagonismo de la misma. Y digamos que prácticamente no se nota lo que es la secuencia, cómo está filmada respecto de las de Frank Miller y Robert Rodríguez. Pero se puede decir que Tarantino no estuvo excesivamente a gusto en la filmación de esta película. ¿Por qué? Porque no era su estilo. Quentin Tarantino filma como Howard Hawks. Pone la cámara a la altura de los ojos y todo lo que ves es real. Sin embargo, en esta película los fondos son todo digitales, porque Robert Rodríguez quería recrear con tal fidelidad todo lo que era el mundo de Frank Miller, todo lo que es esa Sin City llamada Basin City, que claro, había planos que en algún momento pues iban a estar difíciles de poder rehacer en un estudio o filmados desde un exterior. Por lo tanto, directamente filmó con una pantalla croma y le dio todos los efectos visuales, por así decirlo, a la película para que todo ello fuese lo más fielmente a lo que eran esas viñetas de cómic. El color es otro de los grandes protagonistas que tiene Sin City, sobre todo porque nuevamente volvemos a un estado de fidelidad pues prácticamente perfecto respecto de la novela gráfica. La novela gráfica son viñetas en donde vienen un contraste muy fuerte entre el blanco y el negro. Pues en la película igual, pero claro, en la película hay que remarcar lo que son las sombras, hay que remarcar lo que son los contornos de los personajes, de los actores, y claro, Robert Rodríguez en este aspecto le dio un tono más grisáceo, pero tengo que deciros que el blanco y negro que tiene Sin City en fotografía es lo más cercano al blanco y negro del cine negro de los años 40. Porque si hoy en día vemos películas policíacas o alguna película que se haya filmado en blanco y negro, como por ejemplo Mank, creo que era el director de David Fincher, en donde presumía que su película visualmente se parecía mucho a la de los años 40, nada que ver con las de los años 40, se puede decir que Sin City, ese contraste entre el blanco y negro tan fuerte, sí que se asemeja mucho más al cine negro de los años 40 y al de los años 50. Si os fijáis en películas como, por ejemplo, que os diría yo, como Perdición, como La jungla de asfalto, como cualquier película de cine negro de aquella época, veréis que hay un fuerte contraste. Eso es derivado del expresionismo alemán. Es decir, todo lo que es el componente visual del cine negro clásico de Estados Unidos, de Hollywood, deriva del cine negro, perdón, del expresionismo alemán. Las bases que impuso Fritz Lang en una película que yo comenté aquí, que era M, el vampiro de Düsseldorf. Aquí ocurre exactamente lo mismo en Sin City, es decir, el contraste tiene que ser muy fuerte, y precisamente esos fondos, con ese color digital y con esa fotografía llena de contrastes entre el blanco y negro, acentúa mucho más el parecido visual realmente entre las películas de los años 40 y de los años 30 del Hollywood clásico, de todas aquellas productoras como la Warner y la RKO que os he mencionado anteriormente. En ese sentido, no es solo argumentalmente Sin City una película que homenajea al cine negro, sino también no lo hace argumentalmente solo, sino también visualmente. Luego también otro de los grandes protagonistas de la película, ahora entraremos un poquito a desarrollar lo que es el argumento y digamos desmenuzarlo un poco. Otro de los grandes protagonistas que tiene Sin City son los coches. Sin City y todos sus personajes se desarrollan, o la acción se desarrolla en Basin City, esta ciudad, pero que en ningún momento sabemos qué época es. Si os dais cuenta, dices, bueno, pueden ser los 60, los 50, los 40, los 90... ¿Qué época es realmente? ¿Podemos fiarnos por lo que es, por ejemplo, el vestuario, del que ahora entraremos a hablar un poquito? Realmente no, porque el vestuario, pues en algunos personajes parece muy retro, muy vintage, por así decirlo, y en otros personajes parece muy moderno. Pero sí que nos podemos fiar, por ejemplo, de los coches. Los coches es un elemento imprescindible y realmente importantísimo en la película de Robert Rodríguez y de Frank Miller, porque la mayoría de ellos son coches de los años 50, es decir, ya sabemos realmente el estilo que quería homenajear Frank Miller, el estilo del cine negro de los años 40, de los años 50. Y vemos, por ejemplo, el coche que conduce el personaje de Clive Owen, que es un Cadillac, el coche del personaje de Wendy, del personaje que interpreta Jamie King, que es, creo que recordar que era un Porsche Spyder, color blanco precioso. Luego también diversos Chevrolets. Los coches que conduce la policía son Chevrolets.
son los Chevrolets que hemos visto en otras tantas películas de cine negro del Hollywood clásico. Es decir, es una época un tanto ambigua, porque en uno de los capítulos de parte de la película, Mickey Rourke, el actor que interpreta a un personaje, Amar, uno de los protagonistas del film, coge las llaves de un Mercedes, o lo que él cree que es un Mercedes en estos tiempos, como él dice en la película. Y es un Mercedes, creo que es un Mercedes 280 SL, creo recordar aproximadamente, uno de estos que eran largos, que es un modelo de los años 80. Pero también el personaje de Nancy, el que interpreta Jessica Alba, lleva un Ferrari que ese estilo, lo que es la línea, debe de ser de los años 90. Por lo tanto, vemos una amplia gama de coches en la película. Creo que vemos aproximadamente unos 20 y tantos o 30 coches diferentes, pero la mayoría de ellos son de los años 50. Por lo tanto, podemos decir, ¿en qué época realmente se desarrolla Sin City? En ninguna y en todas. Es decir, ahí está la atemporalidad de lo que es la película y el material base del cual está basada la película. Por ejemplo, como ocurría en la película de Walter Hill, Calles de Fuego, que parecía como un mix entre los años 50 y los años 80, porque las canciones que interpreta Diane Lane son de los años 80. Sin embargo, luego, por ejemplo, el café donde se mete Michael Paré al principio de la película es típico de los años 50. Por lo tanto, decimos, bueno, ¿en qué época se desarrolla esto? Pues en ninguna y en todas, como os he dicho. De ahí la atemporalidad del relato al que estamos asistiendo. Y yo creo que ese es una de las principales bazas que también dio en el clavo Robert Rodríguez a la hora de adaptar la novela gráfica de Frank Miller. Es decir, una puesta en escena muy ambigua, en lo que se refiere a vestuario, ambientación, escenografía, como coches, etc., todo eso no sabemos de qué época es. Por lo tanto, es como si fuera una fantasía de cine negro. Sin City podemos definirla como una fantasía de cine negro, en el que todos los temas, todas las temáticas del cine negro, todas las claves del cine negro, están ahí y se llevan completamente al extremo. Ahora hablaremos de todas estas cosas, de todos estos temas, porque son muy interesantes de poder desarrollarlo dentro de lo que son las historias de la propia película. La película tiene 4 historias, aparentemente independientes, pero que todas ellas tienen, digamos, un denominador común. A mí de todas las 4 historias que vienen, la que más me gusta es la protagonizada por Bruce Willis y por Jessica Alba, en la que un policía, digamos, con un sentido del honor muy desarrollado, protege a una niña que quería ser ultrajada por el hijo de un senador. Y aquí es donde empiezan a entrar, ya solo diciendo esto, empiezan a entrar muchos de los temas de lo que es el cine negro clásico. Es decir, el policía que sirve de héroe en la historia, la corrupción del hijo de lo que es el senador y las personas, pues, que son víctimas de todo ello. En este caso, la niña, que luego posteriormente será mayor, en el personaje de Jessica Alba. Al personaje de Bruce Willis, realmente por proteger a la niña y no por proteger al hijo del senador, que es la corrupción personificada, cae, por así decirlo, pues en un marasmo de disparos que le dejan en coma durante unos tantos años. Luego va a la cárcel por falsas acusaciones. También está ahí la teoría del falso culpable, otro de los temas del cine negro, y luego como protector de esa niña hasta que llega a descubrir que ya se ha hecho mayor, etcétera, etcétera. Tampoco quiero destriparos mucho lo que son las historias, pero que ya prácticamente desde lo que es la primera historia ya encontramos muchos de los elementos de lo que es el cine negro. Primeramente, los personajes corruptos. El hijo del senador, evidentemente, es corrupto porque no puede ir a la cárcel por ser el hijo del senador. ¿En cuántas películas de cine negro hemos visto personajes, como por ejemplo los gángsters, que han cometido crímenes, robos a mansalva y nunca se les va a encarcelar? Es realmente el personaje de Hartigan, interpretado por Bruce Willis, la personificación del héroe de lo que es el cine negro, que podría ser perfectamente, o tener un parecido perfecto, con un Humphrey Bogart o como un James Cagney, siempre y cuando hiciesen papeles evidentemente del héroe y no del antihéroe. Pero también el antihéroe estará presente en Sin City. En el último capítulo de lo que es la película, denominado La Gran Masacre, comparten protagonismo Benicio del Toro, Clive Owen y Rosario Dawson. Clive Owen interpreta a un antihéroe, es decir, un hombre que salva vidas, pero
que realmente él no es un ejemplo a seguir absolutamente para nada. Es decir, aquí tenemos otro de los claros ejemplos de lo que es el cine negro clásico, el antihéroe. Es decir, ese personaje completamente también, hasta cierto punto, corrupto, con malos modales, malas maneras, pero que se encarga de hacer el bien. Y finalmente, dentro de lo que es como una mezcla entre héroe y antihéroe, tenemos al personaje de Marv, interpretado por Mickey Rourke, que una noche se acuesta con una prostituta y que cuando amanece, al día siguiente, esa prostituta ha fallecido, ha muerto. Pero por darle a Marv una gran noche de placer, se encargará este personaje de tomar una venganza en contra de aquellos que mataron a esa mujer que, como él la describe, tiene el perfume de los ángeles y que es una auténtica diosa, interpretado por Jamie King en un doble papel en este capítulo. Es decir, que todos los personajes que pueblan Sin City, todas las situaciones, todos los arcos argumentales, todo lo que es la escenografía, todo lo que son las historias, denotan un profundo conocimiento de lo que son las historias de cine negro, tanto por parte de Frank Miller como en la consecución de las imágenes por parte de Robert Rodríguez. Y vamos a ir poco a poco descifrando todas estas claves. Primeramente tenemos, como os he dicho, los personajes corruptos. Evidentemente, en la primera secuencia, mejor dicho, más que en la primera secuencia, en la primera historia, la de Bruce Willis, la de Hartigan, en la que el hijo del senador es el personaje corrupto, como os he dicho anteriormente. Luego tenemos los falsos culpables. El falso culpable que tanto le gustaba a Alfred Hitchcock. Este falso culpable, ¿dónde es? ¿O dónde está? Es el personaje de Mickey Rourke, el personaje de Marv. Porque realmente al personaje de Marv, cuando lo encuentra Wendy, mejor dicho, a ver si Sí, cuando lo encuentra Wendy, que es la hermana de esa prostituta que ha fallecido, Wendy cree que ha sido Marv el que ha asesinado a su hermana. Pero claro, este hombre tendrá, Marv, el personaje de Mickey Rourke, tendrá que demostrar lo que realmente es su inocencia, pero en un principio le toman por culpable, hasta límites insospechados. ¿Qué otros personajes tenemos? Evidentemente las femme fatales. ¿Qué serían las películas de cine negro si no hubiese realmente femme fatales dentro de su desarrollo? En este aspecto, Robert Rodríguez y Frank Miller en su novela gráfica lo han llevado al extremo, porque no es que haya una o dos femme fatales como en las películas de cine negro clásico, como puede ocurrir en Retorno al Pasado o la misma Perdición de Billy Wilder, sino que aquí nos encontramos con un grupo de femme fatales terribles. En el último capítulo de lo que es la película denominado La Gran Masacre, la historia donde tiene protagonismo Clive Owen, Benicio del Toro y Rosario Dawson, que comanda una serie de mujeres, todas ellas prostitutas, dentro de un barrio en Sin City llamado Old Town, y que en este barrio no pueden entrar los policías. ¿Por qué? Porque realmente hay un pacto entre las dos. Los policías les dejan hacer a las prostitutas prácticamente lo que ellas quieran dentro de ese barrio, ser las reinas, por así decirlo, de ese barrio, incluso a darles información, todo ello, pero también los policías las van a dejar hacer suyo, pero también recibirán a cambio, vamos así decirlo, una serie de favores, se puede decir que prácticamente gratis, vamos a definirlo de esa manera. Es decir, hay un pacto, pero evidentemente sin que ningún grupo, ni mujeres, ni prostitutas a policías, ni policías a prostitutas, maten a ninguno de ningún bando. En el momento en el que el personaje de Benicio del Toro, Jackie Boy, fallece, se enteran de que es un policía y esa tregua puede romperse. Pero aquí en este capítulo, Rosario Dawson interpreta a una femme fatale además digna de mención, porque toda ella va vestida como si fuera un personaje sadomasoquista. Es decir, con cueros, con unas botas, no es que fueran unas botas, unos tacones de aguja muy marcados, digamos con algunas prendas de látex, con una serie de cordones con pinchos. Es decir, las prostitutas están vestidas de una manera muy llamativa, prácticamente rozando lo que es la sexualidad gráfica, vamos así a denominarlo de esa manera. Pero dentro de lo que es el contexto del cine negro clásico son femme fatales. Incluso la relación que tiene Gail, Rosario Dawson, con el personaje de Clive Owen es como la relación que hay o que puede haber entre una femme fatale y un personaje heroico, de una película de cine negro clásico, por así decirte alguna, de Killers, Los Forajidos, de Robert Siodmak.
Es decir, hay una especie como de relación de amor-odio entre los dos. Se besan, se aman apasionadamente, pero guardando las distancias hasta cierto punto, porque cada uno vela por sus intereses. Es decir, que todo lo que es esa jungla de lo que es Basin City también tiene a las femme fatales directamente, pero evidentemente llevadas de una manera, digamos, muy al extremo. Luego también el componente de lo que es la violencia. En las películas de cine negro siempre hemos tenido un componente violento debido a disparos, tiroteos, explosiones, capturas, de todo. Aquí también lo tenemos y además con un componente, vamos a decirlo, como gore. Es decir, cuando se dispara a un personaje, vamos así decirlo, la sangre sale casi a borbotones, vamos así decirlo. Pero no es una sangre roja que empañe la pantalla muchas veces. Por ejemplo, cuando matan al personaje Benicio del Toro sale sangre blanca. Cuando hieren al personaje de Nick Stoll en el primer capítulo, el protagonizado por Bruce Willis y Jessica Alba, la sangre es amarilla. Pero por ejemplo, en el personaje o en el episodio protagonizado por Mickey Rourke, cada vez que le están crucificando la cara a este pobre actor, a lo que es su caracterización, la sangre sí es roja. También tengo que deciros que Sin City tiene un componente como de humor negro, también en pocas ocasiones, pero es un humor muy cuidado. Está como expuesto con unas pinceladas muy... ¿Cómo os diría yo? Con unas pinceladas como diciendo, cuidado. Es un humor negro, es un humor de cine negro, evidentemente, pero es un humor muy cuidado en algunos aspectos, en algunos momentos. Y no es que este sea una secuencia graciosa o un chiste, no. Es un humor que se va desarrollando poco a poco. Por ejemplo, en la historia que interpreta Mickey Rourke, el personaje de Marv, le van destrozando la cara poco a poco. Y casi al final de ese capítulo estás por decir, bueno, ¿qué cicatriz o qué no le tienen que hacer ya a la cara al personaje de Mickey Rourke para que no le quede la cara completamente hecha un cromo? Sale con la cara manchada de sangre porque le han dado una serie de puñetazos, luego también con tiritas blancas en la casa de su agente de la condicional. Es decir, tiene un componente como diciendo, es que parece un tanto cómico lo que le está ocurriendo, no por lo de la muerte de Goldie, de esa mujer fascinante que tiene la oportunidad de amar al principio de su capítulo, pero sí a lo largo de la misma, porque dices, es que este hombre ya no le puede hacer más. Le hacen un Cristo cada vez que se pegan con él. Es decir, que tiene un componente un tanto a veces gracioso, pero no gracioso en algún comentario, en algún no. Es un humor muy visual que se desarrolla en determinados momentos de lo que es la película. Pero ya os digo que es un humor muy, muy, muy soterrado en ese aspecto, porque el tono de la película se puede decir que es un tono más decadente, es decir, no estamos ante una película que tenga un tono amable con el público, todo lo contrario, no es nada condescendiente. Sin City es una película dura, es una película dura de ver porque nos vamos a enfrentar a unos personajes, todos ellos que buscan redención, muchos de ellos. El personaje de Bruce Willis, de Hartigan, busca redención. Es decir, yo soy un policía, el personaje de Bruce Willis, Hartigan, yo soy un policía que tiene a una mujer, su mujer se termina divorciando de él. Todos los acontecimientos no os quiero despellejarlos por completo. Pero, claro, él se encuentra de que su único objetivo es proteger a una niña, el personaje de Nancy, interpretado por Jessica Alba. Y prácticamente hace de su vida solo eso, proteger a Nancy, y se convierte en su obsesión durante muchos años, incluso los años en los que va a estar en la cárcel. Luego el personaje de Marvin, que interpreta a Mickey Rourke, también busca redención, porque es un personaje que igualmente es un antihéroe por el rasgo de que no tiene familia, está solo en el mundo y que tiene unas maneras excesivamente grotescas de llevar a cabo lo que se llama, vamos a decir, sus trabajos. Pero él tiene una función determinada, encontrar a los asesinos de su amada, de Goldie, y que no parará hasta encontrarlos. Es decir, su fin, la finalidad de estos personajes es excelsa, es bondadosa, pero no las maneras que tienen. Es decir, son héroes y antihéroes a la vez. Y evidentemente también el personaje de Clive Owen. Clive Owen es un personaje que también no le gusta que la chica con la que está saliendo la maltraten, la malograda Brittany Murphy, y se puede enfrentar incluso a un policía, que es de Benicio del Toro, aunque sea corrupto, con tal de proteger tanto a Brittany Murphy, a ese personaje,
como a Gale y al grupo de prostitutas que él conoce en Old Town. Es decir, son personajes de Sin City los protagonistas, todos ellos, personajes son héroes y antihéroes a la vez, pero que buscan redención a través de algo. Intentan destacar, intentan, digamos, redimirse de un pasado que se les ha presentado que es demencial, un pasado terrible, que es una gran mochila para ellos. Y que su último fin en la vida es ese, proteger a Goldie, proteger a Nancy o proteger al grupo de chicas de Old Town. Todo ello y con una finalidad, con un camino recto que tienen que seguir y que cuando ese camino se termine, ellos ya habrán, vamos así decirlo, habrán cumplido completamente su función. Es decir, que argumentalmente, ya os digo, que sigue lo que son las directrices del cine negro en todo momento. Otro de los aspectos que a mí me gusta resaltar de Sin City es que todos los personajes, ya sean los principales, Bruce Willis, Clive Owen, Mickey Rourke, todos ellos tienen como denominador común la soledad también. Si os dais cuenta, están solos. Sin City es un mundo en el que todos los personajes no tienen relación con unos con los otros porque sean amigos, familiares, no. Todos están solos. La soledad es un elemento primordial dentro de Sin City. Y la soledad es lo que le lleva a esos personajes a comportarse como tal. Como tales, mejor dicho. Mickey Rourke, Bruce Willis, Clive Owen de nuevo, pero también el resto de personajes. El personaje de Jessica Alba, el personaje de Rosario Dawson, el personaje de Nick Stoll. Se puede decir que son personajes que están absolutamente solos en este mundo, aunque el personaje de Nick Stoll se puede decir que tiene a su padre respaldándole, pero siempre están solos. Es decir, Jessica Alba, el personaje, la actriz que interpreta a Nancy desde que, bueno, no desde que es niña la actriz, pero desde que la encuentra en ese club nocturno, bailando en la barra, parece que Nancy tampoco tiene padres, y eso que es una adolescente, es casi una niña prácticamente. Pero ella también está sola, y durante mucho tiempo ha estado pensando en el personaje de Hartigan, el personaje de Bruce Willis, mientras ha estado él en la cárcel. Es decir, Sin City también tiene a veces un componente romántico, porque Nancy vio en el personaje de Hartigan, de Bruce Willis, un salvador cuando ella era una niña, cuando ella lo pasó mal. Por lo tanto, ella también se obsesionó con Hartigan, al igual que Hartigan con ella. Pero Hartigan siempre desde una relación paterno-filial. En el caso de Nancy, de Jessica Alba, una relación más romántica, una relación más amorosa, incluso una relación más sexual se podría decir, porque lo primero que hace Nancy cuando encuentra a Hartigan en el pub en Katie's, ahí en Sin City, es saltar de la barra, abrazarle y darle un beso. Por lo tanto, se puede decir que son personajes que nacen los unos para los otros, que están solos en este mundo y que tienen que complementarse. Al igual que a lo mejor el personaje de Goldie y al final de ese capítulo el personaje de Wendy. Cuando Marv, el personaje que interpreta a Mickey Rourke, también está solo, y aunque tenga un físico destrozado, en el interior hay bondad dentro de él. Bondad porque quiere, digamos, salvar espiritualmente, o salvarse así, redimirse él, por la muerte de esa mujer con la que pasó una noche realmente fabulosa y maravillosa. Volvemos a la redención, pero Marv también es un personaje solitario. También lo es Wendy, también lo es Goldie. Es decir, son personajes que ven solos en Sin City. Es decir, que la soledad está en cada callejón, en cada local y en cada escenario de esta película. Y sobre todo, un punto y denominador común, la noche. Dentro de las grandes películas de cine negro, la mayor parte de la acción se desarrolla de noche. De noche es cuando salen los carteristas, los gángsters, cuando salen los ladrones, cuando salen toda clase de fauna de dudosa reputación, vamos a llamarlo así. Aquí, en Sin City, en la ciudad del pecado, siempre, o parece que siempre es de noche. Y por lo tanto, por la noche, es cuando asistiremos a todos los acontecimientos de las 4 historietas, 3 prácticamente, y una cuarta que es mínima, que tiene solo 2 secuencias, que sirve como presentación de lo que es la película y luego los títulos de crédito, prácticamente casi no merece la pena casi ni mencionarla, y que las 3 grandes historias se van a desarrollar todo el tiempo de noche.
La carretera es otro de los puntos fuertes que tiene la película. Aquí es donde ya la cámara de Robert Rodríguez ya lo que hace es moverse, tiene más dinamismo. Pero ojo, no nos confundamos, porque está filmada, digamos, al estilo de la vieja escuela. Es decir, cómo se filmaban en las películas de cine negro, a excepción de Set de Mal, tengo que decirlo, de Orson Welles, aquellas secuencias en donde, digamos que un protagonista o los protagonistas iban conduciendo el coche y de fondo, se veía el fondo que se iba moviendo constantemente, después de haber robado un banco, etc. Sin ir más lejos, os voy a poner un ejemplo de una película que, bueno, no es de cine negro, pero sirve para este ejemplo. Cuando Marion Crane, en Psicosis, Janet Leigh, roba los $40.000, coge el coche, y constantemente estamos viendo el fondo y ella conduciendo el coche por la carretera. Eso, en Sin City, lo que se ha hecho ha sido poner un fondo dinámico, pero ellos dentro del coche no se están moviendo. Son, digamos, los efectos especiales que tienen Sin City. Y todos los coches tienen o están, digamos, expuestos de un color. El rojo, el verde, el azul, el blanco, incluso el negro también. Con esos colores ya tan llamativos, tan metalizados, digamos, para que resalte todo ello en todo lo que son las historias y las secuencias. Es decir, que las carreteras, esas carreteras, podríamos decir que carreteras como secundarias, porque no vemos una autopista, una autovía, son carreteras que rodean a la ciudad del pecado, rodean a Sin City constantemente. O sea que las carreteras también tienen un protagonismo dentro de la película porque mucha de la acción se desarrolla dentro de lo que son las carreteras, se desarrolla dentro de lo que son los coches, y todos filmados pues a la vieja usanza, con un ventilador como si a ellas les estuviese dando el aire en el coche mientras van conduciendo. Muchos de ellos son descapotables, y se puede decir que vemos el coche que está como moviéndose, todo por efectos especiales, pero todos son carreteras que son, más que carreteras, son como caminos, pero vamos a ver si llamarlo como carreteras secundarias. Es decir, que todo lo que son los elementos de la escenografía, aunque sea digital, están muy cuidados dentro de lo que es la propia película. O sea, fijaos que Sin City es un compendio realmente muy grande de todo lo que es el cine negro, cuyas principales virtudes han sido poder trasladar la adaptación de una novela gráfica a una película, cuya planificación son las viñetas de la novela gráfica en movimiento. El storyboard ya estaba hecho, y todo eso por obra y gracia de Frank Miller. También poder homenajear el cine de los años 40 con todos los elementos que caracterizan al cine negro. Ya hablaremos dentro del apartado de historia del cine negro. Falsos culpables, héroes, antihéroes, policías corruptos, gángster, prostitutas, las soledades, Bueno, en esta película no tenemos robo a bancos, pero prácticamente casi yo creo que lo que le falta. Lo que son las femme fatales, las chicas buenas muy buenas, las chicas malas muy malas, la noche, los callejones, lo que son las avenidas completamente vacías, incluso podemos deducir que incluso se ha utilizado también el sonido de fondo, como clásico a homenajear del cine negro de los años 40 y 50. ¿Cómo y por qué? Muy fácil. Cuando, por ejemplo, una secuencia a modo de ejemplo, como secuencia cuando Marv ya ha hecho el amor por la noche con el personaje de Goldie y que ella aparece muerta, aparece fallecida, se oyen de fondo las sirenas de la policía como que parece que vienen a por él, ¿no? Aquí tenemos varias de las teorías realmente de lo que es el cine negro. El falso culpable, porque Marv no ha matado a Goldie. La ambientación puramente nocturna. Las sombras, cuando Marv abre esa persiana y ve a los coches, lo que son las luces. En este caso las luces de las ambulancias creo que también estaban con un determinado color. Los coches de la policía y también la banda sonora. La banda sonora que, como yo os he dicho en algún vídeo sobre historia del cine o comentando alguna película de cine negro, es la típica banda sonora de blues y de jazz. ¿Por qué de blues? Porque un blues es una canción triste, vamos así decirlo. Y claro, si es la historia de un antihéroe, es la historia de un drama, es la historia de un personaje que busca una redención, ¿qué mejor banda sonora que realmente una banda sonora de blues o de jazz? Y todo este tipo de bandas sonoras las hemos tenido en la película, en otras películas de cine negro, de todas aquellas décadas que os he mencionado, pero también está presente en Sin City. Aunque también Sin City, con la banda sonora que tiene, no renuncia a un estilo
también puramente más moderno, en lo que es la utilización de ciertas partituras de la misma banda sonora, pero también de lo que son los sonidos. Pero todo lo que son el sonido de lo que son las sirenas, los coches de policía, los coches patrulla, los disparos, todo es que nos viene a la mente realmente lo que es el cine negro clásico. Esa fotografía con ese blanco y negro tan en contraste que nos lleva directamente a lo que es el expresionismo alemán pasado por la Turmix de los dibujos de Frank Miller, la excesiva violencia, que muchas veces se hace un tanto macabra en otros momentos, ya os digo, con esas pequeñas pinceladas de humor negro que tiene el film, los personajes llevados al límite, que buscan constantemente el heroísmo, la redención, esas femme fatales que es en el grupo de prostitutas que dominan Old Town, que están vestidas de una manera muy sensual, pero que son absolutamente letales en lo que son sus actitudes, sus circunstancias. Es decir, Sin City es un maravilloso fresco que, a mi modo de ver, homenajea de primera mano y con una gran categoría lo que es el cine negro clásico, tanto lo que es la adaptación de Robert Rodríguez como lo que es la novela de Frank Miller. Yo creo que Sin City, esta película, que fue un éxito de taquilla, aunque no mucho, porque costó, creo que fueron unos 40 millones de dólares, y creo que la recaudación en su día no llegó a los 200, yo creo que merece ya no solo un homenaje, en este vídeo homenaje a esta película, sino que se trata de la mejor película, con gran diferencia de lo que es Robert Rodríguez. Otros entretenimientos de Robert Rodríguez, pues el Mariachi, Spy Kids, bueno, podemos decir que son películas que entretienen en su momento, que están bien, vamos a así decirlo. Pero con Sin City yo creo que da un paso más allá, es del año 2005, Sin City, y yo creo que a este nivel, por así decirlo, narrativamente hablando, de puesta en escena, de personajes, y de que todo está tan claro y tan definido, no ha llegado Robert Rodríguez desde el 2005. Yo creo que Sin City es la obra maestra de Robert Rodríguez, es su mejor película, y tanto en la versión de lo que es el montaje que vimos en los cines y en la versión del director de 2 horas 23, donde están, vamos así a decirlo, todas las secuencias de la película expuestas, mejor dicho, todos los capítulos expuestos uno detrás del otro, sin ese montaje intercalado que hizo Robert Rodríguez para el estreno en cines, se puede disfrutar de una manera más amplia cada una de las historias, y además profundizando en todas ellas, porque se han recortado, se han obtenido partes del metraje original que no se estrenó en cine, y que profundizan en cada uno de los personajes. Les hace más humanos, a algunos les hace más violentos, pero siempre hay pinceladas de cada uno de ellos que parece que se nos saltaban en la versión de los cines, pero que en la versión de este director, en este nuevo corte Uncut, como aquí se refiere en el Blu-ray, se puede ver perfectamente. Yo creo que Sin City, ya os digo, es, dentro de lo que es lo que llaman el neo-noir, es uno de los más claros exponentes. Maravillosos exponentes del neo-noir pueden ser LA Confidential de Curtis Hanson o Camino a la perdición de Sam Mendes. Pues abrir la lista y apuntar una tercera, además de El Irlandés, de Scorsese, etc. Pero abrid la lista y apuntad la tercera u otra, para el montón de lo que es el cine neo-noir, que es Sin City, de Frank Miller y de Robert Rodríguez. Para mí, la mejor película de su director y una obra imprescindible dentro de lo que fue la primera década de los años 2000, con una estética innovadora, con una narrativa que, ya os digo, muchos directores no han llegado, de adaptaciones de cómics, no han llegado a este nivel, ni muchísimo menos. Podían perfectamente haberle preguntado a Frank Miller, y que yo creo que es una película que hay que reivindicar, y que yo creo que hasta cierto punto hoy en día está, aunque ha sido la ganadora de la encuesta, está un poco olvidada. Hay una segunda parte, creo recordar, que no sé si se llegó a estrenar en el cine. Me habéis dicho aquí, los suscriptores, alguno de vosotros me ha dicho que sí se estrenó en el cine, yo no la vi por ninguna parte, y tampoco la vi en formato físico, ni en DVD, ni en Blu-ray. Y me hubiera gustado verla, aunque dice que ya no tiene ni el interés, ni la capacidad, ni la calidad de la primera. Pero por curiosidad, sí que me hubiese gustado ver qué ocurre con todos los personajes, con Nancy, con Marv, y con todos los que aparecen en la primera película, porque son personajes que, aun siendo un tanto truculentos y extravagantes, terminas por cogerles cariño. Porque aunque Mickey Rourke interprete a un ser en muchos momentos despreciable por sus maneras y sus formas, realmente él es un ser que tiene una gran bondad. Como él dice, yo nunca pego a una mujer, jamás pego a una mujer, pero eso sí, a unos cuantos les da unos buenos azotes y unos buenos disparos, azotes entre comillas, evidentemente. Pero bueno, yo creo que Sin City, además de ser la ganadora de la encuesta, yo creo que habéis acertado. De todas las que expuse, era la mejor, evidentemente.
y yo creo que merece un nuevo visionado y revisionado y otro revisionado y, ¿por qué no?, un reestreno en cines, porque la calidad visual de esta película es sencillamente fascinante. Una estupenda colaboración entre Frank Miller, Robert Rodríguez y en algunos momentos Quentin Tarantino, dándonos una película que yo creo que ni antes ni después se había hecho nada parecido, pero que yo creo que hoy en día es perfectamente reivindicable como un maravilloso y extraordinario clásico. No os perdáis Sin City, que es de las mejores de lo que es adaptación al cómic. Si yo tuviera que elaborar una de esos rankings que hago, puede que como adaptaciones de cómics Sin City estuviese de las primeritas, posiblemente de las 2 o 3 primeras. Seguramente a lo mejor no lo sé por calidad, que también es muy buena, sino por fidelidad. Echad un vistazo a Sin City, la ciudad del pecado, una auténtica maravilla del siglo XXI. La obra maestra de Robert Rodríguez, o por lo menos su mejor película, que está cargada y llena de interés. Y para los que les guste el cine negro, una película inigualable. Un auténtico homenaje a esos grandes clásicos de la Warner, de la RKO, etcétera, etcétera. Grandes clásicos del cine negro condensados todos ellos y de una manera más visceral, más sexual y más violenta en Sin City de Frank Miller y Robert Rodríguez. Perdón. Espero que os haya gustado la review, que me deis un like, que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que tengáis una buena velada y hasta mañana.